En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante, que es la novela fantástica en el Quijote. Vamos a tener una cita con lo fantástico y lo maravilloso en la literatura de Cervantes, y vamos a considerar esta relación entre lo fantástico y lo maravilloso que se da en la literatura de Cervantes, en particular en el Quijote, como un prototipo de lo que puede ser el estudio de estas categorías, lo fantástico y lo maravilloso, desde el punto de vista, naturalmente, de la literatura comparada, entre muchos otros aspectos que aquí vamos a considerar. Lo primero que nos llama la atención cuando nos referimos a lo fantástico y lo maravilloso en una novela como el Quijote es que hay una estrecha relación, por supuesto, entre el Quijote y los libros de caballerías, y que los libros de caballerías son relatos, son novelas en las que lo fantástico y lo maravilloso está constantemente presente. Es decir, son ingredientes absolutamente constantes, absolutamente permanentes, diríamos. Sin embargo, suele ocurrir que esta relación de intertextualidad, de comparatismo, esta relación que permite establecer comparaciones entre lo fantástico y lo maravilloso que se da en el Quijote y otras obras literarias en general, y en particular en los libros de caballerías o en las novelas de caballerías, es una relación que, si por un lado resulta evidente, por otro lado resulta dialéctica, resulta muy contrastada y muy enfrentada. ¿Por qué razón? Porque si los libros de caballerías incorporan numerosos episodios propios de la literatura fantástica y propios de la literatura maravillosa, y el Quijote utiliza a los libros de caballerías como el auténtico código en virtud del cual pues Don Quijote actúa, Don Quijote lleva a cabo pues la totalidad de sus acciones prácticamente, y por supuesto la totalidad de las interpretaciones de las acciones que lleva a cabo, si hay esas analogías y esos parecidos, esas concomitancias, por otro lado, toda la magia anterior al Quijote en la literatura, todos los contenidos fantásticos y maravillosos anteriores al Quijote como obra literaria, no solo no están presentes funcionalmente en el Quijote, aunque sí lo estén formalmente, sino que es que incluso están negados. Es que el Quijote es una obra que realmente niega, desde un punto de vista crítico, todo lo que tiene que ver con lo fantástico y lo maravilloso presente en la literatura anterior. Y esto es muy sorprendente y muy paradójico, pero el Quijote de Cervantes es una obra enormemente sorprendente y paradójica, por lo tanto no estamos diciendo nada extraordinario. Podemos afirmar en este punto que el Quijote es la negación crítica de lo fantástico y de lo maravilloso, tal como antes del Quijote e inevitablemente después, lo fantástico y lo maravilloso se presentan y se plantean en la literatura. Pero insisto, toda la magia que estaba presente en la literatura anterior al Quijote está negada funcionalmente en el Quijote, aunque esté citada, mencionada, apelada o invocada formalmente en el Quijote. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la magia en el Quijote, lo fantástico, lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural en el Quijote, está mencionado, está citado, está invocado, pero no funciona. Es decir, tiene solamente una presencia retórica, una presencia poética, una presencia formal, pero no tiene una presencia operatoria, no tiene una presencia efectiva. Quiere decirse con esto que Don Quijote podrá creer en los encantadores, pero Cervantes no. Y los lectores del Quijote, evidentemente, no pueden seguir esta creencia del personaje cervantino a menos que incurran en una locura, sobre todo teniendo en cuenta que el personaje cervantino actúa más bien como alguien que es el artífice de una locura lúdica que como alguien que efectivamente es un enfermo que padece esta locura, aunque esto sea una cuestión que trataremos en otros vídeos, en otras sesiones, en otros epígrafes. Lo que sí ha de quedar muy claro es que todos los elementos fantásticos y maravillosos que están presentes en la literatura anterior al Quijote, anterior a la literatura cervantina, sobre todo en los libros de caballerías, están ausentes en el Quijote, porque su presencia en la obra de Cervantes es una presencia formal, pero no funcional. Es decir, están citados, están como objeto de decoración, como objeto de actividad, pero no efectivamente desempeñan un valor funcional, por utilizar el término de prop en este sentido. Tienen una presencia formal, pero no funcional, es lo que quiero decir. ¿Cómo se pueden organizar estos elementos fantásticos y maravillosos? Desde varios criterios. Aquí utilizaremos tres esencialmente, que es el que tiene que ver con lo luminoso, la presencia de númenes, la presencia de elementos que tienen una dimensión luminosa, una dimensión pues sobrenatural, mágica,
hacia la que se profesan determinadas atribuciones extraordinarias, sobrenaturales, que están fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Es el caso, por ejemplo, de la presencia de encantadores, los encantadores que le llevan la biblioteca a Don Quijote, cuando en realidad quien se la lleva, quien las saquea, son el cura y el barbero, con la complicidad y la autorización del ama y de la sobrina. Es decir, la presencia de figuras extraordinarias que no lo son, como el mono adivino de Maese Pedro, que no es mono pero no adivino, la cabeza encantada de Antonio Moreno, que en realidad no es más que un truco, un trampantojo de un sobrino de Antonio Moreno. Es decir, todos estos elementos que aparentemente son extraordinarios o luminosos, detrás de ellos no hay absolutamente nada, no hay más que falacias. Quiero decir que lo que supuestamente puede presentarse en un principio como fantástico o extraordinario o maravilloso, en realidad no es más que un truco, no es más que un montaje. Y esto es enormemente revelador, porque todos los aspectos luminosos que están presentes en el Quijote desembocan en el desengaño. Es decir, cuando la apariencia se desmonta, cuando el trampantojo se desmonta y se desmonta racionalmente, porque evidentemente ningún mono puede pronosticar ningún futuro, y menos aún las cosas pasadas, como hace el mono de Maese Pedro, pues es evidente que lo luminoso desemboca en el desengaño. De ahí lo de tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con los otros elementos, los que apelamos a los elementos de la mitología, los que llamaríamos mitológicos. Es decir, de la misma manera que los elementos luminosos desembocan en el desengaño, los elementos mitológicos desembocan en lo que es una expresión completamente teatral, completamente lúdica, en una expresión farsesca. Es lo que ocurre con toda la exposición de cabalgatas y de teatralidades que tienen lugar en el castillo de los duques, en el que Don Quijote y Sancho pasan largas temporadas en la segunda parte de la novela. Todo lo que ocurre en la ínsula Barataria no es más que una farsa teatral para burlarse de Sancho Panza o para burlarse del propio Don Quijote. Todo lo que ocurre de nuevo en un episodio como el de la cabeza encantada o en el retablo de Maese Pedro no son más que elementos farsescos. Es decir, lo mitológico en el Quijote queda reducido a una exposición teatral de sus contenidos, de tal manera que cualquier acontecimiento extraordinario, fantástico, sobrenatural que se pueda objetivar formalmente en acontecimientos presuntamente mitológicos presentes en el Quijote quedan completamente reducidos a la farsa de un espectáculo, es decir, a una teatralidad que resulta completamente desmontada. Insisto, si lo luminoso desemboca en el desengaño, lo mitológico desemboca en la farsa teatral, en espectáculos completamente farsescos, como los que tienen que ver con el enfrentamiento con el lacayo Tosilos, con la Doña Dolorida, con la cabalgata de Merlín y de todos los encantadores que aparecen a lo largo de la novela y en concreto en la estancia que Don Quijote y Sancho tienen en el castillo de los duques. Por no hablar una vez más de la cabeza encantada que protagoniza un espectáculo extraordinariamente teatral en los aposentos de la casa de Antonio Moreno, o sinceramente hablando el espectáculo teatral que protagoniza Basilio el Pobre para casarse con Quiteria, que precisamente ese día va a desposarse con Camacho el Rico, ¿no? Es decir, si es industria o milagro que se debate. Y finalmente, en la novela, junto con los, digamos, componentes o elementos luminosos, están los componentes mitológicos y, por último, quiero citar aquí a los que puedan considerarse o integrarse dentro de los elementos teológicos, los que formen parte de una teología, que siempre responden a un decoro religioso. Es decir, la teología en el Quijote es el disfraz de la nada, es el disfraz de la nada, porque detrás de esa teología lo único que hay es un escolasticismo, una concomitancia con las ideas tridentinas, en muchos casos a veces para relacionarse con ellas de manera crítica, de manera dialéctica, pero la presunta teología cervantina, el explícito, formalmente explícito decoro que hay en toda la literatura cervantina, no es más que el disfraz de la nada. Del mismo modo que la cortesía es el mejor disfraz de las relaciones humanas para fingir una educación que no se tiene, pues la teología en Cervantes es el mejor disfraz de lo políticamente correcto en su tiempo, pero detrás del cual quede claro que no hay absolutamente nada. Es decir, yo ya he insistido en muchas ocasiones que Cervantes es el Spinoza de la literatura, Cervantes es un racionalista y un ateo. La concomitancia del Quijote con la teología tridentina es
pura cortesía por parte del autor para evitar conflictos y problemas, en unos casos, y en otros casos es una concomitancia profundamente crítica y dialéctica, porque detrás de ella lo único que se encierra en realidad es un profundo sentido crítico hacia muchas de las convenciones impuestas por el racionalismo teológico de su tiempo, que Cervantes siempre reemplaza por un racionalismo antropológico. Es decir, la razón teológica en el Quijote está siempre reemplazada por un racionalismo antropológico que es característico y genuino del autor. Por lo tanto, todos los componentes fantásticos y maravillosos, desde los presuntamente milagrosos hasta los explícitamente integrados en la literatura caballeresca, en la tradición de los libros de caballerías, son siempre componentes que o bien desembocan en el desengaño, cuando tienen una procedencia luminosa, o bien desembocan en el espectáculo teatral propio de la farsa, cuando tienen una expresión mitológica, o bien responden a un decoro muy pulcro y muy correcto y muy formal, cuando tienen una causa o un fundamento teológico que funciona, insisto, como un auténtico preservativo de las auténticas ideas cervantinas frente a lo que serían las imposiciones de un racionalismo teológico propio de un concilio como el de Trento, en definitiva. Por lo tanto, lo fantástico y lo maravilloso tienen en la literatura cervantina en general y en el Quijote en particular una presencia poética y retórica, podríamos decir. Son una construcción de diseño, pero que no tienen ningún valor ni ninguna consecuencia operatoria, ni tampoco pragmática. Es decir, no hay en toda la literatura cervantina ni una sola idea metafísica que actúe como causa, que actúe como motor, que actúe como núcleo dinámico fundamental de cualesquiera otras ideas o hechos o acciones o funciones que estén operando en la literatura cervantina. Es decir, no hay ninguna idea metafísica que sea la causante de lo que ocurre en la literatura cervantina. Y esto es absolutamente fundamental porque estamos muy lejos de un planteamiento como el calderoniano que sitúa a Dios como el motor o como la fuente o como el núcleo de cualquier acción. En Cervantes ocurre precisamente todo lo contrario. Insisto que Cervantes es un racionalista y un ateo en este punto. Es decir, la literatura cervantina se construye, se despliega, se desarrolla en un mundo absolutamente, totalmente intervenido por el racionalismo humano, por una filosofía racionalista y por unas concepciones de ciencia que en su tiempo responden completamente a planteamientos fundamentados, articulados en un racionalismo antropológico. En la literatura de Cervantes, el racionalismo teológico, el racionalismo de Dios, está disuelto en el racionalismo del hombre. El racionalismo teológico está completamente disuelto, completamente articulado en un racionalismo antropológico, ¿eh? Y esto es algo absolutamente fundamental porque ningún otro escritor de su tiempo ha hecho de este racionalismo teológico un racionalismo antropológico tan potente, ¿eh? Y tan constante en todas y cada una de sus páginas. Tengas en cuenta que cuando se habla de los orígenes de lo fantástico y de lo maravilloso en la literatura, es necesario tener una cita con los orígenes de la literatura. ¿Por qué? Pues porque los orígenes de lo fantástico y lo maravilloso en la literatura están en los orígenes mismos de la literatura. En la Ilíada y la Odisea está ya el germen y el núcleo de todo el diseño de lo que van a ser los episodios fantásticos y los episodios maravillosos. También lo están en la Biblia, pero la Biblia no se concibe como una obra literaria por parte de sus autores. La Biblia se concibe como una escritura sagrada, que no es lo mismo, ¿eh? Es decir, la Biblia se convierte en literatura cuando, pasado un tiempo, retrospectivamente, los intérpretes de la literatura, de alguna manera, expropian la literatura al mundo sagrado, expropian la Biblia al mundo sagrado y secularizan la interpretación de la Biblia. Y entonces hacen de la Biblia una obra literaria más. Y pueden identificar en la separación del Mar Rojo en dos mitades, pueden identificar evidentemente un episodio de literatura maravillosa, cuyo fundamento es lo milagroso, en este punto. Pero lo mismo ocurriría con el poema de Gilgamesh, que no es necesario expropiarlo a un contenido sagrado porque entraría dentro de una mitología pagana, no intervenida por Yahvé, por así decirlo. Tengas en cuenta que la literatura nace precisamente en Grecia, es decir, en una geografía no intervenida por Yahvé. Y eso es enormemente revelador, porque la Biblia no nace como una obra literaria y para muchas gentes hoy día la Biblia no es una obra literaria, la Biblia sigue siendo una escritura sagrada en este punto. Por lo tanto, la literatura
desde el primer momento en el que dentro de ella se aloja lo fantástico y lo maravilloso, ya es una construcción racional completamente. El racionalismo en la literatura no nace en el siglo XVIII, ni mucho menos. El racionalismo en la literatura nace con el nacimiento mismo de la literatura. Es decir, nace ya cuando la literatura, mucho antes de la filosofía platónica, ya ha incorporado un racionalismo que es el característico, que es el específico de los textos literarios, ¿eh? Y desde luego, lo fantástico y lo maravilloso se incorporan en la literatura dentro de la variante que nosotros en nuestros trabajos sobre los orígenes de la literatura, sobre la genealogía de la literatura, hemos denominado literatura sofisticado reconstructivista, es decir, aquella literatura que, siendo crítica, finge adoptar formas no racionales de articulación del pensamiento, hace una combinación entre las facultades críticas y las facultades, digamos, presuntamente irracionales del pensamiento, cuando en realidad no lo son en absoluto. Es decir, lo fantástico y lo maravilloso, como voy a sostener en esta exposición, no es una huida de la razón, sino que es un uso muy sofisticado de la razón. Todo irracionalismo en el arte es siempre un irracionalismo de diseño racional, ¿eh? Todo lo que en el arte se presenta como irracional, como fantástico, como extraordinario, como maravilloso, como algo que se sale de lo racional o de lo común, no es más que en realidad un irracionalismo de diseño racional, de construcción y de fundamentación y de articulación completamente racionales, ¿eh? Esto lo repetiré a lo largo de la exposición, pero tengas en cuenta que Don Quijote puede perder la cordura, pero no la razón, ¿eh? De hecho, la locura de Don Quijote es una locura de diseño racional. Es una locura de diseño racional construida por Alonso Quijano y, naturalmente, cuyo artífice último, naturalmente, es Miguel de Cervantes, evidentemente. Pero, insisto, Don Quijote puede perder la cordura, pero no la razón, ¿eh? Son cosas muy diferentes en este punto. Por lo tanto, el racionalismo, lejos de alejarse de la literatura o lejos de divorciarse de la literatura, lo que hace precisamente es asesorarla, es dotarla de unas infraestructuras extraordinariamente potentes, porque la literatura romántica ha podido alcanzar unas cotas tan extraordinarias de fantasía y de maravilla, incorporando en sus obras contenidos fantásticos y maravillosos, precisamente por haberse desarrollado después del racionalismo que pone en sus manos la Ilustración europea. Es decir, la Ilustración europea dota a la literatura de unos mecanismos de racionalismo que, lejos de destruir o de disolver los componentes maravillosos o fantásticos que puedan darse en la literatura, los potencia extraordinariamente. Es decir, el romanticismo no habría sido lo que fue, ¿eh?, de no haberse visto precedido por la experiencia extraordinariamente racionalista de la Ilustración. Es decir, que los motores del romanticismo son los motores del racionalismo ilustrado previo, porque muchas veces se olvida que la sensibilidad ilustrada está debajo, precisamente, y haciéndolo crecer, del racionalismo romántico. Con frecuencia se ha hablado de la sensibilidad romántica y del racionalismo ilustrado. Aquí planteamos lo contrario, planteamos la sensibilidad ilustrada como uno de los motores fundamentales, que laten, que están moviendo, que están removiendo, que están potenciando el racionalismo romántico. Es decir, el racionalismo del romanticismo lo debe todo, en realidad, al racionalismo de la Ilustración y a la sensibilidad que desde el racionalismo romántico las artes adoptaron para potenciar todas sus posibilidades y todas sus virtualidades en este sentido. Es decir, que el romanticismo ha explotado racionalmente todos los recursos de la Ilustración, de la cual es heredero, indudablemente. Ahora, todos los géneros literarios anteriores a la Cervantes, anteriores a la literatura cervantina, han utilizado y de manera muy extraordinaria componentes fantásticos y maravillosos, porque todo lo que tiene que ver con la épica antigua, lo que tiene que ver con el romancero, lo que tiene que ver con los filacterios, lo que tiene que ver con la Biblia, lo que tiene que ver con la literatura artúrica, con la teratoscopia. La teratoscopia son los tratados sobre prodigios. En definitiva, un prodigio es algo que predice algo, es algo que está en lugar de un dicho, ¿no? Es decir, cuando aparece una criatura deforme, esa criatura se considera como una prolepsis, como un prodigio, como algo que de alguna manera quiere decirnos algo sobre un episodio futuro, ¿no? Por ejemplo, cuando nace una persona de dos cabezas, lo cual ya es fantástico o maravilloso, porque comúnmente esto no ocurre, eso se interpretaba como un prodigio, es decir, como algo que de alguna manera está presente para decirnos algo sobre el futuro, como una prolepsis, en definitiva. De tal manera que la literatura de cordel, los cuentos populares, las comedias de magia, los cantares de gestas, los libros de viajes, las crónicas de Indias, todos estos testimonios literarios están llenos de episodios fantásticos y maravillosos que han sido interpretados
en cada época según el grado de racionalismo de los que cada época dispone. Yo ya he dicho muchas veces que la literatura es aquello que mejor mide el grado de racionalismo del que dispone una sociedad, ¿no? La literatura es el termómetro del racionalismo del que dispone una sociedad, mucho más precisamente en algunos casos de lo que puede ofrecer la ciencia, que la ciencia en definitiva siempre se limita a campos categoriales específicos. Una cosa es el racionalismo matemático del que disponga una sociedad, o el racionalismo químico, o el racionalismo termodinámico, o el racionalismo astrofísico, y otra muy distinta es el racionalismo musical o el racionalismo literario. Es decir, cuando una sociedad lee la Celestina y cree en el conjuro de la Celestina, pues evidentemente es una sociedad que está muy subdesarrollada desde el punto de vista del racionalismo frente a otro tipo de sociedades. Cuando una sociedad lee la Divina Comedia de Dante y de repente a alguien se le ocurre pues construir un escáner que permita identificar dentro de la profundidad de una estructura terráquea, por ejemplo, los diferentes niveles o círculos infernales, pues quiere decir que esa persona está intelectualmente subdesarrollada. Porque claro, no podemos concebir que la Divina Comedia de Dante sea una especie de inmobiliaria subterránea, ¿no? Donde en un determinado estrato estén los infieles, en otro determinado estrato estén los traidores, etcétera, etcétera, porque eso es no entender la literatura, eso es tomarse la literatura en serio. Claro, si suponemos que excavando en las profundidades de la tierra nos vamos a encontrar con Francesca e Paolo, por ejemplo, o con o Judas y Bruto, ¿no? En las fauces de un Lucifer puesto boca abajo, que se los está comiendo, deglutiendo, pues eso es tomarse la literatura en serio, eso es no saber lo que es la literatura en este contexto. Pero ha habido muchísimas confusiones en torno a los conceptos de lo fantástico y lo maravilloso, y quiero citar a un crítico inglés, a un crítico anglosajón, Ian Michael, que escribe lo siguiente respecto a lo fantástico y lo maravilloso, y aquí vamos a impugnar esta interpretación porque nos parece francamente ridícula, ¿no? Dice este autor, Ian Michael, dice: en cuanto a los intentos de Todorov de teorizar los conceptos de lo extraño, lo maravilloso y lo fantástico, ya comenté en mi estudio de Situ Indie que no me parecían muy bien elaborados ni útiles en lo que al medioevo se refiere. Prefiero ver la solución del problema, lo fantástico y lo maravilloso en la Edad Media, en las relaciones a través del tiempo entre la literatura y la ciencia. Bueno, y podría decir, ¿y por qué no entre la literatura y el tenis? ¿No? ¿O por qué no entre la literatura y la música? Que han sido mutuamente benéficas. Aparte que no cabe hablar de ciencia en singular, porque no hay una sola ciencia, hay varias ciencias. La ciencia siempre se predica en plural. Lofmark ya comentó que la credulidad humana cambia con el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Bueno, esto es lo mismo que decir que la digestión cambia con lo que se coma. Bueno, esto es la solemnidad de lo obvio. Es decir, Lofmark ya comentó que la credulidad humana cambia con el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Es que la credulidad humana también cambia sin el desarrollo de las ciencias y sin el desarrollo de la tecnología. Evidentemente, o sea que para que la credulidad humana cambie no son necesarias ni las ciencias ni la tecnología. Y prosigue este autor. Cito: hay que advertir que este no ha sido siempre progresivo, es decir, el desarrollo de las ciencias y de la tecnología. Hombre, nos ha descubierto la sopa de ajos, puesto que la ignorancia medieval era mayor en casi todos los aspectos que la de los filósofos de Atenas o los pensadores árabes. Depende, porque lo de la ignorancia medieval hay que explicarla mucho, qué es lo que se quiere decir cuando se habla de ignorancia medieval. Mucho cuidado con esta idea de la Edad Media, porque en la Edad Media surgieron precisamente las universidades, y no sé hasta qué punto las universidades medievales eran científicamente más competentes en algunos casos que las actuales. Habría que ver en qué casos. Y prosigue este autor: me parece bastante fácil definir la diferencia entre una maravilla y una fantasía. Sí, a mí también me parece fácil, pero vamos a ver cuál es la definición que él da. Esta última palabra, la fantasía, era apenas usada por los poetas españoles de la primera mitad del siglo XIII. Las dos ocurrencias de la palabra en el Alexandre, en el libro de Alexandre, y las 4 en los poemas de Berceo significan cosa inventada, burla o mentira. Una maravilla, como un milagro, necesita ser vista y admirada por varios espectadores o testigos para que se acepte. Esto lo dice él porque lo dice él, pero ¿por qué por uno o varios, no? Mientras que una visión o una fantasía se basa en lo que Geoffrey Chaucer llamó la célula fantástica, o sea, la celda o célula fantástica del cerebro de una sola persona, así que su acepción depende solamente de nuestra credulidad individual. Yo pocas veces he leído tantas tonterías sobre lo fantástico y lo maravilloso.
Este autor sigue el procedimiento muy norteamericano del drop name, es decir, como dice fulano, es decir, si ustedes leen, por ejemplo, los ensayos de Harold Bloom o los escritos de Jonathan Kahler, siempre se encontrarán con que suelen empezar sus trabajos diciendo: Proust descubrió la esencia de lo humano cuando se quedó contemplando aquella Madalena. Pero Proust sabía que la contemplación de aquella Madalena era mucho más que la esencia de lo humano. Es decir, estos autores suelen escribir así, ¿no? Entonces, por esta razón nos encontramos con frases como la que leí hace un momento, que dice: Lofmark ya comentó que la credulidad humana cambia con el desarrollo de las ciencias y la tecnología. Y yo podría decir: fulanito de tal ya comentó que el pelo del ser humano crece incluso durante la noche mientras duerme. O sea, podemos decir chorradas de esta naturaleza con la solemnidad de lo obvio para encantar a la gente que está dispuesta a, no sé, practicar la obsecuencia con todas las memeces que digamos, pero esto me parece de chiste. Y luego, decir que me parece muy fácil definir la diferencia entre una maravilla y una fantasía, y citar a Berceo, al autor del libro de Alexandre, y a Geoffrey Chaucer, para decir que lo fantástico es algo que opera en la célula del cerebro de alguien, o cosa parecida, y lo maravilloso requiere el concurso de varios seres humanos para que lo contemplen, me parece reducir el problema a una cuestión de sociología cuantitativa. Es decir, muchas moscas indudablemente tienen razón, por lo tanto, come mierda. Esto no es hacer crítica literaria. Esto no es lo que nosotros vamos a plantear aquí. Aquí vamos a explicar la cuestión de lo fantástico y de lo maravilloso tomando como referencia los tres espacios que nos parecen en este punto muy importantes del materialismo filosófico, que son el espacio ontológico, el espacio antropológico y el espacio estético, y por otro lado vamos a desembocar, tras dar estas exposiciones, en lo que sería lo fantástico y lo maravilloso, tomando como referencia el ejemplo de la cueva de Montesinos en el Quijote. Entonces, en primer lugar, al referirnos al espacio ontológico, hemos de distinguir, a partir de la ontología materialista que expone Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas de 1972, vamos a distinguir en primer lugar lo que llamamos, lo que Bueno, y aquí voy a reproducir las ideas de Bueno, lo que distinguiríamos como el mundo. El mundo sería la materia ontológico general, es decir, el mundo implica lo conocido y lo no conocido, lo que, por ejemplo, está más allá de un agujero negro, que no conocemos, pero sabemos que forma parte del mundo. La curación de una enfermedad que todavía no conocemos cómo se cura, pero sabemos que puede formar parte del mundo, que forma parte del mundo y que puede formar parte del mundo conocido una vez que sepamos cómo se cura esa enfermedad, ¿no? Es decir, el mundo, representado en M, sería la materia ontológico general. Y frente a esta materia, dentro de esta materia ontológico general, tendríamos la materia ontológico especial, es decir, aquella parte del mundo que conocemos, aquella parte del mundo que hemos identificado científicamente, racionalmente, filosóficamente, sería el mundo conocido, el mundo interpretado, lo que Bueno llama MI, el mundo interpretado, el mundo categorizado por las ciencias, interpretado por la razón. Y el mundo categorizado por las ciencias, interpretado por la razón, se organiza, se articula en tres géneros de materia, que sería la materia primogenérica o materia estrictamente física, el M1, el cuerpo, lo corpóreo, la materia segundogenérica o materia psicológica, fenomenológica, es decir, lo sensible. Y en tercer lugar estaría la materia conceptual o lógica, la materia terciogenérica, es decir, lo inteligible. Es decir, todo ser humano tiene un cuerpo, es decir, tiene lo que Saussure llamaba un significante, un cuerpo, una estructura física. Naturalmente es sensible. ¿Por qué? Pues porque experimenta reacciones psicológicas. Experimentamos reacciones psicológicas constantemente, ¿no? Por la conciencia, por la vida psíquica que tenemos. Y por otro lado, somos capaces de interpretar conceptualmente o racionalmente todo aquello que forma parte de nuestro mundo, en tanto que hayamos desarrollado las competencias intelectuales que nos conduzcan a ello. Es decir, identificamos el agua como H2O, o el agua oxigenada como H2O2, cuando hemos elaborado una ciencia química que nos permite categorizar los componentes químicos. Identificamos el si bemol dentro de una tonalidad cuando hemos articulado, ¿verdad?, un sistema tonal de sonidos codificados musicalmente como tales. Pero si no se conoce la música, ¿verdad?, el si bemol puede sonar igual que el fa sostenido, en ese punto, o el do sostenido puede sonar igual que el re bemol, incluso conociendo el sistema musical en este contexto. Quiere decirse con esto que un sonido tiene una expresión sensible,
pero también tiene una tipificación conceptualizable dentro de una estructura tonal definida, en ese punto. Pues bien, la materia interpretada, el mundo interpretado, y articulado en estos tres géneros de materia, nos permite identificar lo que es lo fantástico y lo maravilloso claramente. De hecho, lo fantástico y lo maravilloso no se conciben fuera de la razón humana, porque lo fantástico y lo maravilloso forman parte del mundo interpretado, aunque estén apelando a un mundo desconocido, a un mundo enigmático, a un mundo, diríamos, metafísico en un sentido literal, ¿no? Es decir, cuando alguien lucha con un dragón de 7 cabezas, como puede ocurrir en un episodio de un libro de caballerías, evidentemente está situándose en un contexto metafísico, porque no hay dragones de 7 cabezas. Los dragones de 7 cabezas responden a un diseño racional humano que postula un mundo trascendente, un mundo que está más allá del físico, construido con términos que están tomados del mundo físico, porque en el mundo físico hay cabezas y hay dragones de diseño. Por lo tanto, quiero decir que lo fantástico y lo maravilloso, aunque estén apelando, aunque estén invocando, aunque estén postulando un mundo metafísico, son creaciones y construcciones del mundo físico, del mundo real operatorio en el que vivimos. Por eso un dragón tiene una existencia, digamos, estructural, pero no operatoria. O sea, no podemos salir del aula y encontrarnos con un dragón de 7 cabezas. Ni en la oficina normalmente hay gnomos y hadas, ni zombies, ni nada de esto. Bueno, en algunas oficinas puede haber zombies, pero me entienden lo que quiero decir, ¿no? En este caso. Quiero decir que todo lo que hay en este mundo es construcción de este mundo, aunque esté apelando a otros. Ahora bien, estas construcciones son construcciones que pueden postular estructuras fantásticas o maravillosas. ¿Por qué? Porque los términos están relacionados de manera ideal, o porque los términos son explícitamente ideales. Un término ideal es un ser humano de 6 cabezas, porque no hay seres humanos de 6 cabezas. Eso ya es un término real. Entonces, cuando en una novela aparece un ser humano con 6 cabezas, o un ser humano que despierta una madrugada convertido en insecto o cucaracha, como Gregorio Samsa, evidentemente es una novela que incorpora a su argumento, a su desarrollo, un término ideal, porque no hay términos reales así. O sea, nadie se levanta por la mañana convertido en un coleóptero, en un insecto, normalmente, etc. Es decir, un unicornio es una construcción de diseño racional, porque es un caballo que ostenta un cuerno recto en mitad de la frente. En el mundo real hay caballos y hay cuernos, pero no hay caballos que tengan un cuerno recto en mitad de la frente. Entonces el unicornio es el resultado de la combinación ideal, es el resultado de la relación ideal de dos términos reales, de dos términos reales que al estar combinados de manera ideal dan lugar a un término ideal, como es el unicornio. Nadie puede venir a la universidad cabalgando a lomos de un unicornio. Y si alguien dice eso, pues necesita un psiquiatra, evidentemente. Eso será muy bonito, eso de ir cabalgando a lomos de un unicornio, pero no es posible, no es operatorio en este punto. Por lo tanto, lo fantástico y lo maravilloso encierran siempre interpretaciones racionalmente idealistas y deliberadamente adulteradas del mundo interpretado. Es decir, contienen siempre interpretaciones, insisto, racionalmente idealistas, responden a un racionalismo, pero un racionalismo idealista, un racionalismo ideal, y naturalmente adulterado. Porque, insisto, si yo escribo un cuento diciendo, una novela de viajes, ¿no?, en la que yo doy la vuelta al mundo a lomos de un unicornio, eso puede ser muy interesante. Tendría que escribirla y tendría que ser juzgado y analizado literariamente, pero la vuelta al mundo a lomos de un unicornio puede ser perfectamente el título de una novela, ¿no? Ahora bien, es una novela que naturalmente ofrecerá un racionalismo idealista y una deliberada adulteración del mundo efectivamente existente, porque no se puede dar la vuelta al mundo a lomos de un unicornio. No porque no haya mundo, sino porque no hay unicornios disponibles. No se puede comprar por internet un unicornio y cabalgarlo alrededor del mundo. Eso no puede ser posible. Por lo tanto, tengas en cuenta que, por ejemplo, la ciencia ficción es una adulteración del mundo conocido, es una adulteración del mundo no conocido a partir de los conocimientos disponibles en el mundo conocido. Es decir, en la ciencia ficción yo lo que estoy postulando es un mundo. ¿Cómo es un mundo desconocido? ¿Cómo es un mundo al que no tenemos acceso? Por ejemplo, lo que hay más allá de un agujero negro, reconstruido a partir de los componentes que tengo en el mundo real. Yo puedo escribir una novela de viajes sobre mis aventuras en el seno de un agujero negro. Y que nadie piense porquerías en este momento. En lo que puede ocurrir en el seno de un agujero negro, ¿verdad? Pero eso naturalmente será la reconstrucción
de un mundo no conocido a partir de los componentes del mundo conocido. Entre otras cosas obvias, porque solo puedo trabajar con los componentes dados en un mundo conocido, dados en un mundo real. Por eso los extraterrestres siempre tienen una configuración humana que responde a un tipo de relativa transformación de lo que es la idea de ser humano en cada época. De hecho, los platillos volantes siempre tienen una forma que es concomitante a la idea que en un determinado momento se tiene de un concepto de extraterrestre determinado. O sea, no es casual que en este sentido los extraterrestres que nunca se han manifestado ontológicamente, operatoriamente, pues siempre tengan una configuración que responde a la idea que cada época tiene de los extraterrestres, en ese sentido. Esto es enormemente curioso. Por eso digo que la ciencia ficción es una adulteración del mundo no conocido a partir de los componentes efectivamente existentes en el mundo conocido. Eso es la ciencia ficción, en definitiva. Ahora bien, lo fantástico es con frecuencia, es siempre, diríamos, una interpretación psicológica pero siempre idealista, naturalmente, es decir, dada en M2, dada en el segundo género de materia, en la materia psicológica o fenomenológica, de lo sobrenatural. De lo sobrenatural. Pero es que lo sobrenatural o no existe operatoriamente, es decir, o no existe en M1, en una materia física primogenérica, o incluso aunque exista, no se puede explicar científicamente, no se puede explicar racionalmente. Es decir, porque si yo amanezco hoy convertido en una cucaracha, cosa que espero no se haya dado, pues eso no lo puedo explicar racionalmente ni científicamente. Es decir, yo no puedo ir al traumatólogo y decir, bueno, yo he pasado de tener 4 extremidades a tener, bueno, pues 6, porque soy un insecto ahora mismo, ¿no? Y el traumatólogo pues me dirá, bueno, pues sí, usted tiene estas nuevas articulaciones, pero es que claro, si yo soy un insecto ya no soy yo. Quiero decir que lo fantástico exige siempre una explicación psicológica y naturalmente idealista a partir de lo sobrenatural, pero es que o bien lo sobrenatural no existe físicamente, o aunque existiera físicamente, la cucaracha en la que se convierte Gregorio Samsa, no se puede explicar racionalmente, no se puede explicar científicamente, porque en definitiva lo fantástico no es más que la imposición de lo imposible en el mundo real. Eso es lo fantástico, tal además como lo plantea David Roas, que es una de las personas que más atención y más calidad ha puesto a la hora de interpretar con mucho acierto lo fantástico y lo maravilloso. O sea, David Roas en ese sentido es un autor por el que hay que pasar cuando se habla de lo fantástico y lo maravilloso, y además es de los mejores intérpretes de lo fantástico y lo maravilloso, sin duda ninguna. Y él precisamente plantea esto, él dice que lo fantástico es eso, la imposición de lo imposible en el mundo real, en el mundo operatorio, en el mundo efectivamente existente. Diríamos en términos de materialismo filosófico, la presencia, en efecto, de lo imposible en el mundo interpretado, ¿no? Claro, eso solo puede darse en la literatura, solo puede darse en el arte, solo puede darse en el arte. Por su parte, lo maravilloso es una interpretación normativa, y naturalmente idealista también, por supuesto, dada en M3, es decir, articulada conceptualmente, desde un racionalismo completamente idealista, de lo sobrenatural. Pero en el caso de lo maravilloso, lo sobrenatural se explica siempre de manera idealista y en términos racionales, en términos lógicos, pero en términos lógicos totalmente idealistas, claro. Desde lo sobrenatural aceptado, y esto nos sitúa ante el enigma, es decir, Gregorio, lo de Gregorio Samsa sería un caso de lo fantástico, lo sobrenatural sería que Amadís de Gaula, por ejemplo, se enfrenta a un dragón de 3 cabezas. Y entonces Amadís de Gaula vence al dragón. O Amadís de Gaula se sumerge en un lago de agua hirviente y rescata a la princesa que está en las profundidades del lago. Pero esto ya es lo sobrenatural aceptado, ¿verdad? O la princesa le da un beso al sapo o a la rana y el sapo se convierte en príncipe. Esto es lo sobrenatural aceptado. Entonces aceptamos que hay un mundo en el que hay sapos que al ser besados se convierten en príncipes, ¿verdad? Luego la desmitificación, la desmitificación es muy distinta, es decir, cuando la princesa se encuentra con una rana y le dice la rana a la princesa, hola princesa, soy una rana, si me das un beso me convertiré en príncipe, y entonces la princesa dice, pues no, prefiero tener una rana que habla, ¿no? Por ejemplo, esos son chistes ya posmodernos y desmitificadores de lo anterior, pero que bueno, a veces vale más tener una rana que habla, porque ¿quién puede tener una rana que habla en casa? ¿No? Es más difícil tener una rana que habla en casa que tener un príncipe en casa, bastante más difícil, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren, tan republicanos.
o tan de otro tipo. Lo cierto es que lo maravilloso exige una interpretación lógica e ideal de la realidad, en la que o bien desembocamos en dos caminos. Uno de ellos es lo sobrenatural aceptado, es decir, aceptamos que Amadís de Gaula corta las 3 cabezas al dragón y rescata a la princesa, o que la princesa besa a la rana y la rana se convierte en príncipe. Esto es lo sobrenatural aceptado. Pero no lo podemos explicar científicamente, porque aquí estaríamos ante un enigma. Es decir, si alguien trae de su mano a un individuo y dice, este antes era una rana hasta que yo le di un morreo y se convirtió en príncipe. Bueno, pues eso es lo sobrenatural aceptado, evidentemente, porque no hay ningún médico capaz de explicar esa metamorfosis. No hay ningún traumatólogo capaz de explicar que alguien pase de ser anfibio a ser totalmente vertebrado, etcétera, etcétera, con esas características. Vale, de acuerdo. Entonces estamos ante el enigma, con lo que la literatura trabaja con toda desenvoltura. El otro resultado en el que desembocaría una interpretación psicológica, pero racionalista, de un racionalismo idealista de lo maravilloso, sería lo sobrenatural explicado, pero en este caso lo sobrenatural se desmontaría como un trampantojo, como una trampa. Es el caso, por ejemplo, del episodio de la cabeza encantada en el Quijote. Antonio Moreno, como todo el mundo sabe, conduce a Don Quijote y Sancho a una estancia donde hay una cabeza tallada, una talla de una cabeza a la que se le pueden hacer preguntas y de alguna manera revela el significado profundo de esas preguntas o revela el futuro. Pero lo que ocurre es que esa cabeza está sobre una mesa, debajo de la cual hay un tubo, y al final de ese tubo el sobrino de Antonio Moreno es el que da voz a la cabeza, y todo en definitiva es un trampantojo, todo es una farsa. En definitiva, por lo tanto, eso es un episodio sobrenatural explicado, pero explicado por el narrador del Quijote a los lectores, pero no por Antonio Moreno a aquellas personas a las que convida a asistir a ese espectáculo. Otro episodio de lo sobrenatural explicado es el que tiene lugar en las bodas de Camacho y de Quiteria, que al final no se celebran como tal porque Quiteria se casa con Basilio. Es decir, Basilio finge un suicidio y exige que ante ese suicidio, in articulo mortis, Quiteria se case con él. Y una vez casada con él, Basilio dice que todo ha sido un engaño, porque el puñal que fingió haberse clavado era un simulacro, una trampilla, y la sangre también no era de él, sino que era un truco que había metido para fingir sangrarse. Y, claro, al no morir, pues el matrimonio tiene que prevalecer. Entonces se dice, ¿es industria, industria o milagro, milagro? Y dice, no, no es milagro, fue una astucia, fue un ardiz del propio personaje protagonista. Por lo tanto, aquí nos encontramos con que lo sobrenatural está explicado. En este caso sería lo sobrenatural milagroso o pseudo-milagroso que queda explicado. Tengas en cuenta que, por ejemplo, la taumatografía es un género interpretativo, podríamos decir, en virtud del cual se trata de dar una explicación racional a fenómenos paranormales, es decir, a fenómenos extraordinarios. Es decir, cuando nace un ser humano con 2 cabezas, ¿verdad?, que esto puede darse. En medicina se ha dado, pues un ser humano o 2 personas que comparten, aparecen unidas por la cabeza, en el caso de siameses, eso la medicina podrá hablar con más rigor que yo en este punto, yo simplemente apelo a los posibles ejemplos. Pues evidentemente la taumatografía lo que pretende dar es una explicación racional de este tipo de acontecimientos, de este tipo de prodigios, tales como la tradición los denominaba, ¿no? De tal manera que no se explica apelando al arte adivinatoria, sino que se explica fundamentando esto en una razón científica, en una razón que de alguna manera pueda justificar este fenómeno, en algún caso alguna razón biológica, alguna razón médica, pero tratando de fundamentar esta argumentación en criterios racionales, en criterios científicos, pero no adivinatorios. Es decir, vamos al médico, no vamos al aurúspice, no vamos al chamán, ¿verdad? No vivimos en una tribu, vivimos en una sociedad organizada políticamente, ¿no? De manera que vamos a la universidad, no al patriarca, vamos insisto, al médico, no al arúspice o al chamán o al druida de la tribu, en este punto, ¿no? Por esta razón, cuando a veces se invoca la vuelta a los orígenes y a las culturas primitivas, pues hágase con todas las consecuencias, ¿no? Renúnciese a un sistema médico y móntese una tribu donde vayamos a un druida que nos dé unas hierbas, ¿verdad?, pues para curar una apendicitis o una peritonitis, a ver cómo se cura la peritonitis con unas hierbas, ¿no? Entonces, claro, cuando se vuelve a los orígenes,
¿verdad? Y se hacen todo este tipo de estupideces, pues hay que tener en cuenta de dónde venimos y de dónde huimos, precisamente, ¿no? en este punto. De tal manera que la taumatografía, por ejemplo, en sus orígenes utilizaba y indicaba los criterios aristotélicos para explicar algo por sus razones científicas o filosóficas, y no basándose en artes adivinatorias, ¿no? O en brujerías, o en grimorios, o en hechizos, o libros de brujería, en este punto. Por otro lado, hay que ir cerrando este apartado relativo al espacio ontológico. Quede claro que lo fantástico y lo maravilloso no son patologías de la realidad, sino que en todo caso son patologías de la psicología individual, embellecidas por el arte, embellecidas por la literatura. Es que lo fantástico y lo maravilloso en manos de los artistas no son más que embellecedores de determinados aspectos de la realidad, ¿verdad?, que se plantean artísticamente, poéticamente, estéticamente, como patologías psicológicas que permiten ver, pues, cómo viene un ser humano, se enfrenta a un dragón de 3 cabezas, lo maravilloso, sobrenatural aceptado, o bien como un ser humano despierta un día convertido en un coleóptero, o en un insecto, en una cucaracha. Gregorio Samsa en La metamorfosis de Kafka, que sería lo fantástico. Porque, insisto, lo fantástico se caracteriza por imponer lo imposible en un mundo normal, en un mundo normalizado, en un mundo conocido, mientras que lo maravilloso se caracteriza por imponer lo imposible en un mundo de por sí imposible. Esa es la gran diferencia entre lo fantástico y lo maravilloso. Es que lo maravilloso es la anomalía que brota de la normalidad, alguien que despierta convertido en cucaracha. Lo maravilloso, eso lo fantástico. Lo maravilloso sería la anomalía en un mundo anómalo, porque en lo maravilloso, lo anormal es lo normal. Es decir, en el mundo maravilloso, lo normal es que la gente se encuentre con unicornios, con dragones de 7 cabezas, con hadas, con duendes, con gnomos, con todo este tipo de cosas. Eso ocurre en lo maravilloso. En lo fantástico no. En lo fantástico, la anomalía se presenta dentro de un mundo en el que la anomalía resulta realmente inexplicable en ese punto. Ahora bien, cuando lo fantástico y lo maravilloso infectan la razón, infectan la estructura lógica del mundo, entonces ahí entramos en un terreno muy peligroso, en un terreno que puede conducir al nazismo perfectamente. Podemos inventarnos una raza aria, una raza superior. Podemos considerar que hay seres humanos que son inferiores a nosotros, que son una raza inferior a nosotros. Eso entra dentro, naturalmente, del terreno de lo fantástico, completamente, porque es introducir lo imposible en el mundo real. Eso fue el nazismo, por ejemplo. Esos son los nacionalismos, en realidad. Eso es inventarse un país que nunca existió, dotarlo de componentes extraordinarios, pero el problema es que ese país inventado está en un mundo real. Está en un mundo real que es incompatible con ese país, por decirlo de otra manera. Es que esos países inventados, esas naciones inventadas, son incompatibles con la realidad. Son incompatibles completamente con la realidad, como el nazismo era de hecho incompatible con la realidad. Y esa incompatibilidad costó cerca de 50 millones de muertos, que fue la Segunda Guerra Mundial, en definitiva. Entonces, claro, es costosísimo, ¿verdad?, tener que soportar aquellos relatos que pretenden ser operatorios en la realidad, porque son una sangría, siempre terminan en el matadero, siempre terminan en los campos de exterminio, en definitiva. Esas utopías. Quiero decir con esto que cuando la gente se toma en serio lo fantástico y lo maravilloso, más allá de la literatura, más allá del arte, por eso a veces el arte es muy peligroso. No en vano Platón quiso expulsar a los poetas de la República, por alguna razón. Es que el arte es muy peligroso, pero el arte es muy peligroso para quienes se lo toman en serio, no para quienes lo interpretan como lo que es. Una realidad estructural que no puede ser nunca operatoria. Porque, insisto, la Divina Comedia es peligrosa para aquellos que traten de montar un escáner buscando el tercer círculo del infierno dentro de la Tierra. Para esa gente es muy peligrosa la Divina Comedia, o para alguien que trate de encontrar a Francesca y Paolo en el círculo de los adúlteros, concretamente. Es decir, alguien que se tome la utopía en serio es alguien muy peligroso, ¿no? Porque la utopía es una de las formas de lo fantástico y en algunos casos incluso también de lo maravilloso. Desde luego de lo fantástico lo es. Y todas las utopías terminan en este punto en un auténtico matadero, en un campo de exterminio. Por lo tanto, cuidado con tomarse en serio lo fantástico y lo maravilloso, porque eso exige tomarse en serio un racionalismo idealista, que puede ir desde la invención de una raza fantástica de seres humanos, una raza aria o una cosa parecida, a, naturalmente, el uso patológico de la razón. Creer en lo fantástico, en lo maravilloso, nos conduce a asumir el uso patológico de la razón, el uso aberrante de la razón, que eso es el nazismo, por ejemplo, o eso son cualesquiera formas de nacionalismo, en definitiva, inventarse una cultura
que es propia o específica, que naturalmente resulta en todas sus extremidades completamente incompatible con la realidad, completamente incompatible con la realidad. Piensen que el nazismo, como todo nacionalismo, lo que hace es censurar todas aquellas razones, todas aquellas formas de razonar que son incompatibles con sus propios fundamentos oníricos. Es decir, que todo lo que tenga que ver con lo fantástico, con lo maravilloso, tiene que ver con el onirismo. Es decir, no podemos despertar exigiendo responsabilidades a aquellas personas con las que hemos tenido un sueño. Es decir, por eso yo he dicho muchas veces que yo solo soy responsable de lo que hago, de lo que digo, y de lo que escribo en mis textos, en mis escritos y en mis acciones, pero no soy responsable ni de lo que hago, ni de lo que digo, ni de lo que escribo en los sueños de los demás. Sean estos sueños o pesadillas o lo que sea. Es decir, a mí nadie puede pedirme cuentas de lo que yo haya hecho en los sueños que hayan tenido conmigo. Y esto es lo que ocurre cuando alguien se adentra en lo fantástico y en lo maravilloso y no distingue que lo fantástico y lo maravilloso no pueden tomarse en serio, no pueden tomarse en serio. Y esto le ocurre sobre todo mucho a los filósofos. Los filósofos con frecuencia son incapaces de comprender lo que es la ficción, son incapaces de considerar que la ficción, en definitiva, es una broma, es un ejercicio cínico, y que toda la literatura está construida sobre un extraordinario cinismo que no puede tomarse en serio de ninguna manera. Vamos ahora al espacio antropológico. Lo fantástico y lo maravilloso en el espacio antropológico. El espacio antropológico tiene 3 ejes, señalados por Gustavo Bueno en el artículo de 1978. Estos 3 ejes son el eje circular o humano, donde se mueven los seres humanos, el eje radial o de la naturaleza, donde los seres humanos mantienen relaciones con componentes de la naturaleza, y el eje angular, donde los seres humanos mantienen relaciones con entidades que no son humanas, que son, digamos, entidades afectadas por el contenido religioso, de alguna manera, sea este contenido religioso de tipo luminoso, de tipo mitológico o de tipo teológico, ¿no? Es decir, que habría estos 3 ámbitos: el circular, los seres humanos entre sí; el radial, los seres humanos y la naturaleza; y el angular, los seres humanos y las entidades religiosas de naturaleza luminosa, mitológica o teológica. Bien, ¿dónde se sitúa lo fantástico y lo maravilloso en estos ejes? Pues naturalmente lo fantástico y lo maravilloso progresivamente se han ido desterrando del eje circular o humano. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes. Nadie en su oficina, nadie en su lugar de trabajo, ¿verdad? Nadie comparte oficina con un gnomo, o con una hada madrina, o con un zombie. Nadie da clase a zombies, evidentemente. O sea, cuando alguien está dando clase, todo el mundo está dando clase a seres reales, operatorios, que prestan atención y están concentrados en lo que dice el profesor, pero no hay ningún zombie en el aula, nunca. Tampoco hay zombies que den clase. Quiero decir, un zombie es totalmente fantástico, totalmente fantástico, no maravilloso, sino fantástico, porque es algo imposible ubicado en el mundo real. ¿No? Eso es un ejemplo clarísimo de lo que es un término fantástico, en el sentido literal que aquí estamos exponiendo. Es decir, es algo imposible ubicado operatoriamente en el mundo real. Así como el unicornio ya no, porque el unicornio ya es genuinamente propio del mundo maravilloso. En todo caso, el unicornio entraría en lo fantástico si tenemos un caballo al que le va creciendo un cuerno recto en mitad de la frente. Eso ya sería la introducción de un componente maravilloso a través de lo fantástico en el mundo real. Pero lo zombie es genuinamente fantástico. Así como las hadas y los gnomos y los dragones y los unicornios ya serían genuinamente maravillosos, porque ya son inconcebibles de por sí en el mundo operatorio. Insisto, porque uno no come. En el comedor universitario uno no comparte mesa con gnomos, ni con hadas madrinas, ni con unicornios, ni nada de eso. Eso se deja para los dibujos animados, o para Walt Disney, o para la luminosidad animal de este tipo de asuntos. Por lo tanto, del eje circular, lo fantástico y lo maravilloso se ha ido elidiendo progresivamente. Hablo del mundo real, del mundo operatorio. La literatura no, la literatura lo incluye, pero lo incluye extrayéndolo ¿de dónde? Del eje angular, donde están los componentes luminosos, los componentes que tienen, digamos, raíces o implicaciones o apelaciones numinosas, mitológicas, religiosas. Ahí es donde están los componentes que son el núcleo de lo fantástico y de lo maravilloso, en dotar a determinadas entidades de poderes extraordinarios, luminosos, sobrenaturales, etcétera, etcétera. De tal manera que, insisto, lo fantástico y lo maravilloso se incorporan al eje circular porque
se sitúan genuinamente, nuclearmente, sobre todo en el eje angular, en el eje donde están los componentes, insisto, luminosos, religiosos, metafísicos. A veces se proyectan también sobre la naturaleza. Se puede dotar de valor luminoso a un lago, a un volcán, a una cueva donde habitan determinados espíritus o entidades luminosas, etcétera, etcétera. Y también se incorpora esta luminosidad al eje circular, al eje humano, desde el momento en que, por ejemplo, una religión como la católica identifica en determinados seres humanos la cualidad de un santo. La santidad no es más que la luminosidad de la que está dotado un ser humano, capaz de obrar milagros, por ejemplo, ¿no? Eso implicaría, naturalmente, lo fantástico, desde el punto de vista naturalmente secular, no católico, no cristiano. Lo fantástico, sobre todo católico, si hablamos de santidad, lo fantástico en un ser humano capaz de obrar milagros, ¿no? Pero esto sería lo fantástico, insisto, milagroso, dentro de un término conceptualizado por el catolicismo, por la religión. Pero quiero decir que de la misma manera que se puede identificar en un volcán, en una cueva, en las profundidades de un lago, elementos luminosos, fantásticos, también se pueden retrotraer estos componentes al ámbito circular o humano, es decir, y reconocer el carisma de un político o la facultad, la potencia de obrar milagros por parte de un ser humano, ¿no? Por parte de los santos, que para ser santos tienes que acreditar en tu currículum vitae haber obrado milagros en ese sentido. Por lo tanto, tengas en cuenta que lo fantástico y lo maravilloso tienden a estar desterrados del eje circular, pero no en la literatura. Todas las leyendas de Becker no presentan más que elementos fantásticos y también maravillosos, integrados netamente en el eje circular humano del espacio, en el eje humano del espacio antropológico. Sin embargo, la ciencia tiende a desterrarlos. Ahora, que los destierre la ciencia no quiere decir que la literatura los destierre, todo lo contrario. La literatura aprende de la ciencia todo el racionalismo científico para reinstalar de nuevo esos númenes dentro del eje circular o humano del espacio antropológico, donde la literatura les proporciona una inmobiliaria impresionante. Es decir, ¿qué es lo que hace en definitiva Dante en todo el infierno, el purgatorio y el paraíso? Más que acondicionar a todos los pecadores y a todos los justos en el espacio que les corresponde, en definitiva. ¿Conforme a qué? Conforme al racionalismo de la escolástica de su tiempo. Si Dante hubiera escrito la Divina Comedia en otra época, el racionalismo literario no habría sido el de la escolástica, habría sido pues el del materialismo de Spinoza, o del marxismo de Engels y Marx, o de la monadología de Leibniz, o del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Pero claro, esa obra se escribe en la época en la que se escribe, en el siglo XIII-XIV, de camino ya al XIV, y evidentemente ahí lo que hay es el racionalismo de la escolástica, de Tomás de Aquino, no de la teología dogmática de Agustín de Hipona. Es otra cosa completamente diferente, que conducirá a lo que será el protestantismo de Lutero, a través del agustinismo, en definitiva. Por lo tanto, insisto, no hay zombies en la oficina, no hay zombies en la oficina, no hay zombies en el aula. Eso está desterrado del espacio antropológico, en el mundo operatorio, pero no en la literatura. La literatura está llena de zombies y de gnomos y de hadas y de unicornios y de cucarachas y de toda esta cosa. Ahora, quede claro que tomarse en serio lo fantástico, lo maravilloso es peligrosísimo, porque conduce, insisto, a campos de concentración, a utopías. El sueño de los utopistas produce monstruos. El sueño de los idealistas produce insomnio. El sueño de los idealistas solo produce insomnio. Por lo tanto, el avance de un racionalismo no idealista, ha desterrado del espacio, del eje circular humano del espacio antropológico, y lo ha ubicado sobre todo en el eje angular, tanto a lo fantástico como a lo maravilloso. Hay que tener en cuenta que la razón nos libera, sobre todo, de alguien que, idéntico a nosotros, trata de subyugarnos. La razón no permite reconocer la santidad del prójimo. El prójimo es moral y mortal como nosotros. Por lo tanto, la razón es lo que nos libera de la obsecuencia, de la sumisión al prójimo. Por eso es muy importante educar a la gente en el uso de la razón. Y hoy día se le está educando sobre todo en el uso de la razón idealista, en el uso idealista de la razón, no en el uso realista de la razón, no en el uso operatorio de la razón. Se educa a la gente en un racionalismo idealista, pero no en un racionalismo crítico, no en un racionalismo materialista, que es hacia el que nosotros orientamos nuestras interpretaciones. Solo el irracionalismo de la ignorancia, solo el irracionalismo y la ignorancia
pueden favorecer la sumisión al prójimo y la enajenación de la propia persona. Pero aún así a la gente le encantan los númenes, los mitos y las creencias teológicas o incluso no teológicas. La gente cree en los animales, la gente adora a los animales, ha sustituido a la figura del Dios insípido, incoloro, inodoro de la teología terciaria por la luminosidad animal, adora absolutamente pues, a criaturas animales, sobre todo a los perros. La gente se incorpora tatuajes bélicos o eróticos, la gente adopta en forma de amuletos pues, determinados imperdibles que cuelga de sus carnes o del cuerpo, es decir, en plan de posesión de alguna manera luminosa, ¿no? Porta pulseras o amuletos o crucifijos o lo que sea, es decir, todo ese tipo de componentes luminosos o no, inconscientemente, porque la gente no suele ser consciente de este tipo de cosas que hace, se inscriben dentro de esta tradición, en definitiva, ni más ni menos, ¿no? Toda esta luminosidad de animales feroces o mansos o domésticos o lo que sea, que forma parte de esa expresión luminosa que está, insisto, formando parte de esta estructura de lo fantástico y de lo maravilloso, porque, insisto, la razón humana exige rechazar toda atribución fantástica o maravillosa a este tipo de componentes, sean componentes humanos, como los santos, el fetiche humano, tocar a un santo para sanar una enfermedad, sean entes naturales, bajar a las profundidades de un volcán o de una cueva o de un lago, ¿verdad?, para purificarse, bañarse en un agua para purificarse, que luego sofisticadamente se retrotrae esto al bautismo, por ejemplo, o simplemente el contacto con formas incorpóreas, invocar determinados espíritus, relacionarse solo psicológicamente, porque no puede ser de otra manera, con fantasmas o dioses o divinidades del tipo que sea, ¿no? Es decir, tanto en formas incorpóreas, en el eje angular, tanto en formas materiales de la naturaleza, como el volcán, la piedra filosofal, una larva, un animal divino, etcétera, etcétera, o seres humanos, es decir, insisto, tocar al santo para curarse. Vamos ahora al espacio estético, a lo fantástico en el espacio estético, para luego desembocar en la explicación de la cueva de Montesinos. El espacio estético, como yo he explicado a partir de Gustavo Bueno en mi obra Crítica de la razón literaria, tiene tres ejes de disposición semiológica, que son el eje sintáctico, semántico y pragmático. El eje sintáctico tiene tres dimensiones, que son los medios, los modos y los fines. El semántico tiene también otros tres sectores, que son el sector mecanicista, psicologista y logicista o conceptualista. Y vamos a centrarnos en el tercero de estos sectores, que es el eje pragmático. El eje pragmático tiene tres ámbitos, que es el autológico, el dialógico y el normativo. Vamos a explicar en este eje pragmático lo que es lo fantástico y lo maravilloso. En el sector primero de ellos, en el autológico, hay que decir que el autologismo consiste en una interpretación personal de lo que son los hechos o los fenómenos frente a los que estamos. Es decir, que el autologismo es una interpretación dada desde el yo, dada desde la conciencia del yo, que podrá alcanzar o no un valor objetivo, pero que está dado desde la conciencia del yo. El dialogismo es la interpretación que no está dada desde el yo, sino desde el nosotros, es decir, está dada desde el gremio. Tengas en cuenta que cuando yo antes citaba la obra, el fragmento de Ian Michael, él decía que lo fantástico era lo que percibía el yo, y lo maravilloso era lo que percibía el nosotros, pero lo que no explicaba es cómo, porque hay un tercer eje, que es el normativo, que explica las cosas más allá del yo y más allá del nosotros, es decir, más allá del individuo y más allá del gremio o lobby, más allá de la conciencia individual y más allá de la conciencia gremial. Es que es muy importante tener en cuenta cómo funciona el yo, el ego, el individuo, la conciencia subjetiva, y cómo funciona el nosotros, el gremio, el grupo, el equipo. En definitiva, el egoísmo colectivo. Está el egoísmo individual, que es el yo, y el egoísmo colectivo, que es el nosotros. Dicho sea de paso, el nosotros es la fuente del nacionalismo. El nacionalismo es el egoísmo colectivo, en definitiva. Es el dialogismo, es el lobby, es el grupo funcionando. Entonces, claro, una explicación de lo fantástico y de lo maravilloso que se reduzca a identificar lo fantástico con el yo y lo maravilloso con el nosotros es completamente ridículo. Esto es disolver completamente en una tesis sociologista que no tiene ningún fundamento lo fantástico y lo maravilloso en una cuestión de cantidad.
Fantástico es lo que ve uno solo y maravilloso es lo que ven varios. Eso es una tontería, completamente. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, que lo fantástico y lo maravilloso exigen una interpretación normativa, exigen una interpretación sistemática, es decir, exigen una interpretación que no solo se dé en el yo, en el gremio, en el yo, en el individuo, en el autologismo, ni que se dé tampoco en el nosotros, en el grupo, en el lobby, en el gremio, en el dialogismo, sino que se den las normas, que se dé conforme a un sistema normativo que rebasa la voluntad del yo y la voluntad del grupo, la voluntad del individuo, porque el arte es superior e irreductible al yo, y el arte es también superior e irreductible al grupo, es superior e irreductible a los gremios, a pesar de las vanguardias que se organizaban en gremios, los creacionistas, los surrealistas, los dadaístas, los ultraístas, etc. El arte es superior e irreductible a todos y cada uno de los individuos que lo han construido, y es superior e irreductible a todos y cada uno de los gremios que dicen representarlo en este contexto. Por lo tanto, hay que superar la autonomía del yo, que conduce a la atrofia completamente, porque alguien que actúe solo acaba atrofiando todos sus órganos, y hay que superar también la endogamia del gremio, la endogamia del grupo, que conduce a la esterilidad. Por eso todos los nacionalismos conducen a la atrofia del individuo y a la esterilidad del propio grupo, porque es necesario un desarrollo sistemático, vertebrado, normativo, de todas las cosas. No podemos reducir ni lo fantástico ni lo maravilloso, desde el punto de vista estético-poético, ni al yo ni al nosotros, sino que eso exige una interpretación normativa. Lo fantástico y lo maravilloso exigen, para poder interpretarse, para que se pueda interpretar esto, exige naturalmente una interpretación normativa, exige un sistema reglado de pautas de conocimiento que sean comunes y asequibles a todos nosotros. No son concebibles ni posibles ni lo fantástico ni lo maravilloso al margen de un sistema interpretativo, normativo, reglamentado, pautado, de normas. Naturalmente, no se pueden interpretar los episodios fantásticos fuera de un mundo que no sea normativo. De hecho, lo fantástico tiene sentido porque es una anomalía ante la norma que no solo es legible para un individuo, sino para todo Dios. Coño, es que no se puede reducir esto a una sola persona. Es decir, si lo fantástico y lo maravilloso son interpretables y se pueden conocer y se pueden producir, es porque hay un sistema de normas objetivadas más allá del yo y más allá del nosotros que permiten codificar y tipificar lo fantástico y maravilloso como fantástico y maravilloso, según su propia naturaleza, naturalmente. Y eso requiere un mundo normativo, un mundo reglado, un mundo pautado. Y, de hecho, ¿qué es lo fantástico y qué es lo maravilloso? Vamos a rebobinarlo ahora. Lo fantástico es un hecho o un conjunto de hechos, ¿verdad?, que tienen lugar en un mundo ordinario, en un mundo normal, normalizado, en un mundo interpretado por la razón y por la ciencia. Pero esos hechos brotan en ese mundo normal como una anomalía. El individuo que despierta convertido en cucaracha, en un mundo donde los demás no son cucarachas, sino que siguen su vida normal. Por lo tanto, ese hecho completamente anómalo en un mundo normalizado, donde los seres humanos tienen 4 extremidades y no 6 como los coleópteros, por ejemplo, ¿verdad? Ese hecho anómalo que brota en un mundo completamente normal, al margen incluso de la voluntad humana, completamente al margen de la voluntad humana, y que resulta indómito, porque alguien se convierte en cucaracha en contra de su propia voluntad y en contra de la voluntad de los demás, e incluso en contra de las posibilidades de la ciencia y del racionalismo para domesticar o para dominar esa anomalía. Es decir, lo fantástico es una anomalía que causa una perplejidad, un trastorno, por supuesto, pero que no se es posible controlar, no es posible domesticar, no es posible dominar eso, y que constituye además, lo fantástico, una amenaza al orden normal, al orden establecido, constituye un desafío a ese orden, es decir, y naturalmente un desafío a la inteligencia humana, a la voluntad humana y a la razón humana, que todas coordinadas entre sí no se lo pueden explicar ese fenómeno. O sea, no se pueden explicar cómo alguien puede despertar un día convertido en cucaracha. O sea, realmente esto es sorprendente, y eso contiene un desafío a la inteligencia humana y un desafío incluso al género humano como tal. Es decir, revela una impotencia humana ante estos hechos, y por supuesto es lo imposible funcionando operatoriamente en un mundo normal, lo anormal, por imposible, funcionando normalmente, operatoriamente en un mundo ordinario, en un mundo factible. Es decir, es la anomalía inmotivada y operatoria. Eso es lo fantástico. Es decir, lo fantástico en el arte es el juego a través del cual la razón desafía la inteligencia humana, desafía la propia inteligencia humana. Es decir, es el juego que la razón ofrece irónicamente al arte y a los desafíos contenidos en el arte.
Por su parte, lo maravilloso es algo muy diferente. Lo maravilloso es un hecho dado en un mundo de por sí totalmente extraordinario. Pero es que lo maravilloso ya es un hecho de por sí extraordinario, dado no en un mundo ordinario, sino un mundo ya también extraordinario. Es decir, lo maravilloso es un unicornio. Lo extraordinario es que a un caballo que tú tienes en tu establo le vaya creciendo día a día un cuerno recto en mitad de la frente. Eso es lo fantástico. Lo extraordinario es el gnomo, es el hada madrina, es el propio unicornio, etcétera, etcétera. Es decir, es un hecho insólito y extraordinario dado en un mundo igualmente insólito y extraordinario, dentro del cual lo insólito y lo extraordinario es lo normal. Es decir, lo anómalo en un mundo sobrenatural es algo normal y natural. Es decir, quiero decir que lo fantástico se nutre sustancialmente, esencialmente, de sistemáticas anomalías, de constantes anomalías, de términos ideales, de dragones, de 7 cabezas, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de cuestiones. Digamos que no es un mundo interpretado, lo fantástico, conforme a lo normal, sino que es, lo maravilloso no es un mundo extraordinario conforme a lo normal, sino que es un mundo extraordinario conforme a lo extraordinario. Sus propias normas de circulación son totalmente extraordinarias. Sería lo que entenderíamos por un mundo totalmente mágico. Es un hecho sobrenatural en un mundo sobrenatural, en un mundo de hechos absolutamente y completamente sobrenaturales. Es un mundo en el que lo normal es lo anormal, un mundo en el que lo normal es lo sobrenatural. Y por tanto, claro, es un mundo de hechos sobrenaturales que está fundamentado, causado por hechos sobrenaturales y cuyas consecuencias son también sobrenaturales, es decir, no hay otras. Es un mundo fundamentado sobre sus propias causas sobrenaturales y que da lugar a consecuencias también igualmente sobrenaturales. Es decir, no hay nada normal ni natural en lo maravilloso, en ese punto, porque todo ello es absolutamente sobrenatural. Ahora bien, vamos a ver, ya para ir concluyendo, ¿cómo se interpreta esto en el episodio de la cueva de Montesinos? Hay que tener en cuenta muy claramente, y no podemos olvidar esto, y es que, insisto, lo maravilloso no interviene en el mundo ordinario, no se adentra nunca en el mundo ordinario, no es compatible con los fundamentos del mundo ordinario, insisto, aquí no puede haber unicornios. O sea, eso no forma parte del mundo ordinario. Lo maravilloso no interviene en el mundo ordinario, no es compatible con el mundo ordinario y no es soluble en el mundo ordinario, no es soluble en el MI, en el mundo interpretado, sino todo lo contrario. Lo maravilloso postula siempre un mundo irreal, un mundo ideal, un mundo sobrenatural, aceptado como tal, no se puede explicar. Lo fantástico es todo lo contrario. Lo fantástico interviene en el mundo ordinario, el caballo al que le crece el cuerno recto a mitad de la frente, el zombie, el muerto que revive, es compatible con los fundamentos del mundo ordinario, mostrando precisamente sus disonancias dialécticas, y es soluble en el mundo ordinario precisamente para desafiar a la inteligencia humana y a la voluntad humana. Pero no hay que olvidar que toda mitología está destinada a poblar un mundo visible. Toda mitología está destinada a dotar de formas corpóreas a un mundo sensible, pero que supone un desafío al mundo inteligible. Es decir, la mitología está destinada a poblar un mundo visible, es decir, a hacerse sensible en su desafío a la inteligencia humana, proponiendo su propia lógica. Los zombies imponen su propia lógica, las hadas imponen su propia lógica. Claro, lo fantástico es una patología del orden normativo que embellece las obras de arte, por así decir. Ahora bien, ni lo fantástico ni lo maravilloso suprimen la razón, sino que se sirven de ella para circular por el mundo intervenido por la razón. Lo fantástico y lo maravilloso utilizan el racionalismo humano como un salvoconducto para entrometerse en el arte y para vitalizar desde él todos los fundamentos del arte y las articulaciones del arte. Se acepta lo maravilloso, pero no se acepta el disparate. Se acepta lo fantástico, pero no se acepta lo absurdo. Creo que se me entiende en esto que estoy sosteniendo aquí. Se acepta lo fantástico, pero no lo absurdo ni lo estúpido. Se acepta lo maravilloso, incluido el milagro, pero no lo estúpido, no el disparate. No se perciben los milagros de Cristo como un disparate, ¿verdad? Claro que los milagros de Cristo no eran más que hechos naturales percibidos como sobrenaturales por quienes acompañaban al Mesías, tal como sostiene además José Ramón Esquinas Algaba en su libro sobre Jesús de Nazaret y su relación con la mujer. Esto debe mencionarse, es un libro muy importante. En el caso de Don Quijote, lo que ocurre con Don Quijote es que en un momento dado de la segunda parte, Don Quijote y Sancho, acompañados por un zoquete, que es el primo
de uno de los invitados a las bodas de Camacho y Quiteria, decide Don Quijote descender al interior de la cueva de Montesinos en el corazón de la Mancha, junto a las lagunas de Ruidera, y desciende unos metros atado con una cuerda de la que pende su cuerpo y que finalmente rescatan Sancho Panza y el primo que los acompaña. El primo, que se llama Primo, no tiene nombre común, no tiene nombre propio, sino solo nombre común, que naturalmente es un primo, es decir, es medio tonto, porque se hace preguntas insólitas, como mucha gente se las hace, ¿no? ¿Quién fue el primer hombre que se rascó la cabeza en el mundo? Y entonces está escribiendo un libro sobre este tipo de cuestiones, que son muchas cuestiones que a veces preguntan mucha gente, ¿no? Cuando ve vídeos y hacen preguntas de esta naturaleza, ¿no? Y supone que fue Adán, porque si Adán fue el primer hombre en el mundo, pues seguramente en algún momento dado se rascó la cabeza, y entonces eso resuelve sus dudas. Entonces este nivel de racionalismo tenemos aquí, ¿no? En este contexto. Entonces Don Quijote desciende a la cueva de Montesinos, está un rato, y al cabo de ese rato lo sacan dormido, y despierta. Y entonces Don Quijote cuenta lo que le ha ocurrido dentro de la cueva de Montesinos, que es un episodio de literatura fantástica o maravillosa según podamos hacer la interpretación, porque Don Quijote lo narra desde un punto de vista autológico, autodiegético, y vamos a ver qué es lo que podemos diagnosticar aquí, si fantástico, si maravilloso, pero sobre todo, ¿por qué? Porque lo importante no es que sea fantástico o maravilloso, sino lo importante es las razones que concurren para justificar una cosa o la otra, o ambas. Porque el Quijote es una obra tremendamente ambigua desde el punto de vista de sus posibilidades interpretativas, y exige un desafío muy grande al intérprete que se enfrenta a ella. Queda claro que lo fantástico y lo maravilloso están muy presentes en el código de la literatura caballeresca, y de hecho el episodio de la cueva de Montesinos está muy nutrido de componentes propios de la literatura caballeresca. De hecho, Montesinos, Durandarte, Belerma son los personajes característicos de la literatura artúrica y de la literatura caballeresca. La narración de Don Quijote está fundamentada en hechos de conciencia, porque solo él ha descendido a la cueva de Montesinos, solo él ha vivido esa narración, porque de la cueva de Montesinos no sale ninguno de los personajes o protagonistas convocados por Don Quijote. Ni sale Montesinos, ni sale Durandarte, ni sale Belerma, ni sale tampoco Dulcinea del Toboso, que también estaba encantada dentro de la cueva de Montesinos. Es decir, es un relato autológico y es un relato autodiegético dado en primera persona, y cuyo conocimiento se limita exclusivamente al conocimiento que Don Quijote tiene de lo que dice, porque nadie lo ha acompañado al interior de la cueva, ni nadie de los que estaban en el interior de la cueva ha salido de ella para acreditar que lo que dice Don Quijote es verdad o mentira. Y ningún otro personaje vive en lo fantástico o lo maravilloso acaecido en el interior de esa cueva. Por lo tanto, no es posible apelar al dialogismo, no es posible apelar al gremio, no hay testigos. No hay testigos. Otros personajes de la novela siguen con frecuencia al juego de lo fantástico y lo maravilloso, como es el cura y el barbero, Dorotea disfrazada de princesa micomicona, cuando se debate acerca de si la bacía de Barbero es también o no yelmo de Mambrino, etcétera, etcétera. Es decir, el juego está muy presente a lo largo del Quijote, como ha señalado ya Torrente Ballester en muchos casos, y el propio Sansón Carrasco llega a disfrazarse en 2 ocasiones de caballero andante para vencer a Don Quijote según sus propias normas, y llevarlo de nuevo a su aldea, imponiendo al racionalismo patológico de Don Quijote el racionalismo normativo de la sociedad en la que Don Quijote vive. Bien, pero ¿lo que ocurre en la cueva de Montesinos es fantástico o es maravilloso? Bien, pues hay razones para justificar todo, pero no de cualquier manera. Lo que sí es cierto es que Cervantes tritura completamente lo fantástico y lo maravilloso anterior a la literatura que está presente en el Quijote. Porque todo lo que está presente en el Quijote, apelando a lo fantástico y a lo maravilloso, ni es fantástico ni es maravilloso. ¿Por qué no lo es? Porque no lo es operatoriamente. Lo que hace Don Quijote es contar un cuento, ¿verdad?, de literatura maravillosa, completamente, en formato fantástico. Los componentes que presenta el episodio de la cueva de Montesinos no son más que los de un relato intercalado cuyo narrador es Don Quijote, cuyo narrador y protagonista es Don Quijote. Por eso hablamos de un relato autodiegético, porque el personaje que cuenta la historia es el protagonista de la historia que cuenta. Y es autológico porque solo la ha vivido él, solamente la ha vivido él. Por lo tanto, el mundo normativo en el que Don Quijote narra lo que ha ocurrido en la cueva de Montesinos
está destruyendo todos los mitos que son incompatibles con la razón literaria, porque eso es increíble, fuera de la cueva de Montesinos, y de hecho él presenta el relato como un acontecimiento extraordinario, y naturalmente no se lo creen sus interlocutores, aunque Sancho, evidentemente, tiene más razones que nadie para no creérselo. ¿Por qué razón? Porque Sancho se ha inventado, capítulos antes, el encantamiento de Dulcinea. Sancho se ha inventado el encantamiento de Dulcinea, y porque ha fingido verla en unas labradoras. Entonces, de alguna manera, Don Quijote ha dicho, bueno, esto se debe a que Dulcinea ha sido encantada. Entonces, el causante del encantamiento de Dulcinea es Sancho, y sabe que es mentira, sabe que es falso, porque él ha fingido ver a Dulcinea en una labradora que él sabía perfectamente que era una labradora vulgar, común y corriente. Pero Don Quijote dice haber encontrado a Dulcinea verdaderamente encantada en el interior de la cueva de Montesinos, hasta tal punto que Sancho llega a dudar de su propia realidad, sabiendo positivamente en un momento dado inicialmente que esto es falso completamente. Pero lo que sí está claro es que a partir de aquí el motor del Quijote adquiere en la figura de Dulcinea encantada su pieza clave, su pieza absolutamente clave, que es una pieza clave y esencial en lo que es también el núcleo de un relato fantástico por una parte porque se incorpora en la realidad operatoria de la estructura del Quijote, y maravilloso por otra, en tanto que no puede salir jamás de esa estructura ni hacerse operatorio en ningún mundo real, en ningún mundo, porque no hay más que mundos reales. Por lo tanto, hay después también una glosa por parte del narrador, de Cide Hamete Benengeli, que es el autor arábigo, el falso cronista de la obra, y el traductor morisco, donde coinciden todos ellos en sostener que eso es absolutamente imposible, y en afirmar incluso que Don Quijote, momentos antes de su muerte, se retractó de esta aventura al considerarla apócrifa. Pero, en todo caso, se cuenta como fantástica y se expone como maravillosa este episodio. Pero quede claro que el mundo normativo del Quijote destruye completamente todos los mitos incompatibles con la razón humana. La locura puede ser la fuerza motriz del Quijote, pero el irracionalismo no, porque la locura es una locura de diseño racional por parte de Alonso Quijano, que es quien construye y diseña este personaje de Don Quijote, naturalmente asesorado por el autor de la obra, Cervantes, y en complicidad con el narrador de la propia novela del Quijote. Por lo tanto, Don Quijote puede perder la cordura, pero no la razón. Esto es muy importante. Y por otro lado, hay que reconocer que un irracionalista jamás habría sido capaz de narrar un episodio maravilloso como el que tiene lugar dentro de la cueva de Montesinos, en este contexto. Aquí estaríamos, en todo caso, para el narrador del Quijote, estaríamos ante un enigma. Y así lo reconoce el propio narrador cuando dice, cito al Quijote, dice el que tradujo esta grande historia del original de la que escribió su primer autor, Cide Hamete Benengeli, que llegando al capítulo de la aventura de la cueva de Montesinos, en el margen d'él estaban escritas de mano del mismo Hamete estas mismas razones. Y se cita a Cide Hamete Benengeli en el Quijote, entre comillas. No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso Don Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido contingibles y verisímiles, pero de esta cueva no le hallo entrada alguna para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues pensar yo que Don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el más noble caballero de sus tiempos, no es posible. Que no dijera él una mentira si le asaetearan. Por otra parte, considero que él la contó y la dijo con todas las circunstancias dichas, y que no pudo fabricar en tan breve espacio tan gran máquina de disparates, y si esta aventura parece apócrifa, yo no tengo la culpa. Y así, sin afirmarla por falsa o por verdadera, la escribo. Tú, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que se retrató de ella y dijo que él la había inventado, por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Quiere decirse con esto que para el narrador del Quijote esto es un enigma, y lo presenta cual Pilatos que se lava las manos como algo que se encontró en la narración del cronista Cide Hamete Benengeli, y así lo traduce el morisco aljamiado, y así lo expone el narrador que recopila todos estos textos. De tal manera que el hecho como tal sería un relato fantástico para Don Quijote y un relato maravilloso para los lectores del Quijote. Esta sería mi interpretación. Naturalmente, todas las declaraciones del narrador son absolutamente lúdicas, porque es de un ejercicio extraordinariamente cínico afirmar que no pueden creer
en la verosimilitud de los hechos que ellos mismos están contando cínicamente, porque los están haciendo verosímiles, están dando verosimilitud a hechos imposibles. Y finalmente, cabe citar que como Sancho es renuente, es reticente a creer a Don Quijote le dice: Sancho, pues vos queréis que yo os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más. Sancho sabe que es mentira que Dulcinea esté encantada, porque la invención del encantamiento de Dulcinea tiene a Sancho como su propio causante en el episodio relatado anteriormente. Pero debe quedar muy claro: lo fantástico y lo maravilloso son embellecedores del arte, no pueden tomarse en serio, porque, como dije antes, el sueño de los idealistas solo produce insomnio.